Hace algunos años, mi pareja y yo manteníamos el hábito de irnos de campamento de vez en cuando. Este hábito nació debido a que somos originarios de Durango, de una zona muy desértica en específico, por lo que deseamos visitar lugares donde todo fuera boscoso y de un clima más fresco, algo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Después de viajar un par de veces, adquirimos algo de experiencia en eso del camping. Incluso nos unimos a un grupo de mochileros en Facebook. Sin embargo, a pesar de que varias veces pudimos visitar algunos lugares no tan alejados, no nos sentíamos satisfechos. En cierta ocasión, nos llegó una invitación para acampar en un lugar muy interesante. Se trataba de una zona no muy conocida dentro del estado de Michoacán. Según decían, era una zona no muy concurrida, lo que ofrecía un paisaje virgen a todo aquel que se animara a visitarlo. Según los organizadores del viaje, la zona donde se ofrecía el campamento sirvió hace mucho tiempo como base militar, lugar que hoy en día se encontraba abandonado. Después de ver algunas fotografías, el interés por conocer aquel lugar creció dentro de mí. El lugar no parecía nada que hubiera visto antes. Las fotos mostraban una enorme edificación en la base de un cerro, la cual funcionó hace mucho tiempo como cuartel de soldados, y a sus espaldas se encontraban las ruinas de un convento aún más viejo que el cuartel. Aunque no se conocía la fecha exacta, se pensaba que quizás fue levantado en la época colonial. Yo no tardé mucho en convencerme de querer ir. A diferencia de Rodolfo, mi pareja, quien argumentaba que al ser una zona virgen existirían muchos peligros, a lo que yo le respondí que tal vez debería de ver menos documentales en la televisión, pues muchas veces en este tipo de programas exageran para aumentar a hacer más emocionante la trama y aumentar la audiencia. Para intentar tranquilizar a Rodolfo, me di la tarea de investigar más sobre aquel lugar. Al principio no logré encontrar nada, solo la ubicación en Google Maps, pero nada de información sobre aquel lugar, ni un solo comentario, ninguna opinión. Decidí cambiar de navegador y encontré una página que, en lugar de ofrecerme una opinión sobre el lugar, hablaba de leyendas paranormales atribuidas a aquel lugar. Se contaban cosas como se encontraban objetos relacionados con cultos satánicos, apariciones de fantasmas y hasta una leyenda sobre una especie de nahual que merodeaba la zona. Por aquel entonces era reacia a creer en este tipo de historias, a diferencia de Rodolfo, que siempre ha mostrado un carácter nervioso, así que opté por no mostrarle la información. Al final tuvo que aceptar, pues con él o sin él, yo estaba convencida de ir. Viajamos en avión. Llegamos con un par de días con anticipación, días que aprovechamos para conocer algunos lugares turísticos. En esos días sentía interés por preguntarle a las personas acerca del lugar a donde iríamos, cosa que hice apenas tuve oportunidad. Después de encontrarme con que aún para las personas locales el lugar era desconocido, elegí no seguir preguntando, hasta que un vendedor, sin que yo sacara el tema, nos preguntó hacia dónde íbamos. Le conté acerca del acampamento y la zona donde sería. Me atreví a preguntarle si conocía la zona, a lo que me respondió que su madre vivió su infancia en un poblado cercano, que si lo deseaba, ella podía platicarme de aquel lugar. Aceptamos y le acompañamos, pues aún contábamos con tiempo de sobra para encontrarnos en el punto de reunión del que partiríamos rumbo al campamento. Resulta que la señora tenía una fonda. Como aún no comíamos, aprovechamos para hacerlo, y como no había otros comensales, nos acomodamos para escuchar sus relatos sobre el lugar al que nos dirigíamos. La señora era una mujer muy baja estatura, morena y muy sonriente. Mantenía cierto tono curioso al hablar. Comenzó a contarnos que ella vivía en un poblado muy cercano a esa zona, un lugar que hoy en día se encontraba deshabitado, pues el trabajo se escaseó y todos se mudaron a otros pueblos más poblados, con mejores oportunidades. Dijo que cuando era niña,
solían ir a jugar al lugar donde se encontraba el convento abandonado, pues decían que seguido encontraban cosas antiguas que después vendían en el mercado. De pronto dejaron de hacerlo, pues comenzaron a encontrar objetos raros, como animales muertos, velas de cebo e incluso algunos cuarzos. Aparte de que su abuela comenzó a prohibirle seguir yendo, esto a causa de que una de sus primas desapareció. Su abuela, que era fiel creyente de la brujería, adjudicó la pérdida de la niña a una entidad demoníaca que vivía debajo de las ruinas del convento. Vimos cómo a la pobre señora se le rozaron sus ojos mientras platicaba sobre la pérdida de su prima. No quisimos indagar más del asunto. Escuchamos con atención la historia de la señora, aunque sinceramente creí que la historia estaba basada en supersticiones locales y probablemente la pérdida de la niña pudo ser causada por un animal salvaje o simplemente una caída en alguna grieta de aquellas edificaciones. Llegó el día. Salimos muy temprano. Aún no terminaba de amanecer cuando nos encontramos al resto del grupo. Algunos ya los conocíamos, pues en un par de excursiones coincidimos, mientras que el resto del grupo estaba conformado por personas de distintos estados de la República, además de un español y un alemán. Viajaríamos distribuidos en un par de camionetas con doble tracción, muy bien reforzadas. En las protecciones de la parte trasera, las personas con las que nos tocó viajar eran amables y muy extrovertidas. Avanzamos largo tramo por caminos de piedra, hasta que el camino fue reemplazado por una larga brecha de tierra roja. En un camino sinuoso nos hacía brincar. Cuando menos lo esperé, llegamos a una zona de terracería y apenas nos adentramos unos metros, logré ver que el pueblo de que nos contó la señora de la fonda lucía tal cual se deben ver los pueblos fantasmas, con un aparente abandono, aunque no carecía de belleza. La mayoría de las casas estaban hechas de adobe, con sus tejados rojos. Las pocas puertas que seguían en pie eran de madera sólida. Seguimos caminando hasta adentrarnos en una arboleda que era la entrada de un bosque. Según nos indicaron, ya estábamos cerca. Solo iba a alcanzar un cerro, el cual ya llevábamos algo de tiempo mirando en la lejanía. Nos detuvimos al pie de ese carro, justo enfrente de una valla. El organizador del paseo se bajó del vehículo. Del otro lado de la valla le esperaba un muchacho, quien me enteré de manera inmediata era quien nos rentaría una zona segura para acampar. Dejamos los vehículos en una especie de terraza techada, pues debido a lo boscoso de la zona, además de la inclinación del camino, hacía imposible el camino en coche. Si han tenido la oportunidad de viajar por la sierra o el bosque, pueden entenderme de lo que hablo. Nos colgamos las mochilas y caminamos cuesta arriba, por una vereda muy angosta. Durante el camino pude comprobar que existía mucha fauna en aquel lugar. Logré ver algunos mapaches y muchos tipos de aves que no identifiqué. Era difícil mantener un paso acelerado, pues el camino, les mencioné, era muy empinado. Aparte, siempre existe un temor a que te encuentres con alguna serpiente o insecto venenoso. Algo que me pareció extraño desde un principio fue encontrar ciertas marcas extrañas talladas en la corteza de algunos árboles. Igual y no le di mucha importancia. Pensaba que probablemente eran señalamientos para no perderse. Cuando cruzamos un par de riachuelos, y a partir de ahí, la zona comenzó a notarse más despejada. Incluso a la lejanía logré ver algunos arcos enormes de edificaciones destruidas, algunas torres y cimientos. Al llegar nos encontramos con un par de personas a caballo, quienes se suponían cuidaban la zona. Aunque su aspecto daba mala pinta, apenas nos vieron, saludaron a los organizadores y se fueron. El chico que nos veía guiando nos llevó hasta una casa junto a una planicie, donde nos instalaríamos. Procedimos a levantar el campamento. Una vez que estaba todo listo, comenzamos a explorar la zona. Me sorprendió encontrar una pequeña capilla, donde nos encontramos a una señora encendiendo veladoras. Me parecía increíble que una mujer de su edad viviera en aquella zona tan desolada.
Esa primera noche decidimos quedarnos con el campamento, pues fue largo el camino y nos sentíamos cansados. Encendimos una fogata y, entrando en un ambiente ideal, comenzamos a contar historias sobre fantasmas, hasta que el cansancio nos venció a Rodolfo y a mí. Nuestra casa de campaña se encontraba un poco alejada del resto del grupo, situada exactamente mirando hacia la edificación que deduje sería el convento, pues a la vista se veían algunas esculturas de tipo religiosa, o una especie de virgen a la que le faltaba la cabeza, además de más de una cruz incrustada en los arcos. En la madrugada, salí de la casa de campaña. Sentía ganas de orinar. Rodolfo ni se movió cuando me levanté, así que no tuve cuidado de hacer ruido. Sus ronquidos cubrían todo el sonido que podía llegar a ser. Cuando crucé por la fogata, lugar que se encontraba vacío, salvo por unos chicos que estaban dentro de sus bolsas de dormir, no aguantaba las ganas de orinar, pero no encontraba un buen lugar, así que caminé más, hasta que encontré un buen sitio, detrás de un árbol. Cuando regresé, me quedé un rato afuera de la casa de campaña, mirando las ruinas. Iluminé con una lámpara que traía conmigo. Parecería hecho adrede, pues cuando mi luz alcanzó la escultura de la Virgen decapitada, comencé a ver como pequeñas llamas entre los escombros del lugar. Eran muy extrañas, pues las miraba a detalle y parecían flotar en el aire, a diferencia de cuando se enciende una fogata. Aparte de que no soltaban nada de humo, era un fenómeno extraño, de que de cierta manera, en lugar de producirme temor, me causaba admiración. Me enfoqué en esas pequeñas llamas y me di cuenta que en la lejanía se escuchaban murmullos. Intenté de inmediato tratar de encontrar el lugar de donde provenían esos sonidos, pero al intentar hacerlo, comencé a escucharlos cada vez más cerca, lo que logró asustarme, pues no lograba ver a nadie y el sonido se seguía acercando. De pronto escuché esos murmullos dentro de mi oído. Eran voces extrañas. No entendí ni una sola palabra. Es más, ni siquiera estoy seguro de que fueron palabras lo que escuché. Lo único que les puedo jurar es que el sonido de esas voces no eran humanas. El miedo terminó por hacerme perder el control, y mi única reacción fue gritar. Cuando menos acordé que ya estaba ahí Rodolfo, a mi lado, preguntándome sobre lo que había pasado. Por suerte los murmullos desaparecieron, al igual que las flamas en la lejanía. Intenté explicarle lo que había visto y escuchado. Rodolfo dijo creerme, pero él es muy miedoso en esos asuntos y siempre está intentando buscar una manera de explicar esos fenómenos, con la finalidad de no sentir miedo. Regresamos a la casa de campaña. Abracé a Rodolfo y me quedé dormida. Al día siguiente iríamos a explorar el lugar, que había funcionado como campamento militar, el cual se encontraba un poco más hacia arriba del cerro. No estaba muy alejado de la zona. Mientras caminábamos no podía dejar de pensar en lo que presencié la noche anterior. Esas voces se sonaron tan verdaderas e incomprensibles. Recordé lo que nos contó la señora en el pueblo, de cómo su prima se perdió en aquella zona. De igual manera se me vino a la mente lo que leí en el blog de internet. No quise sugestionarme, así que intenté no pensar en ello. Cuando llegamos a la zona, esta construcción no se veía en ruinas. Era algo simple, unas cuantas torres, zonas despejadas para entrenamiento, todo invadido por la maleza, aunque como les dije, la mayoría de torres y edificaciones se mantenían en buen estado, mezclándose con la vegetación. Llegamos hasta el patio donde la vista panorámica era algo espectacular. Desde allí se veían algunos poblados. Después nos dirigimos a los pasillos, donde encontramos una sala con unas escaleras que daban a un subterráneo. Estas se encontraban enrejadas. Supuse que no nos dejarían entrar, pero uno de los organizadores comenzó a llamar la votación por si quisiéramos ingresar. Esto gracias a que la reja no mantenía ningún candado, ni llave ni nada que nos impidiera el acceso. Según él, este túnel nos llevaría a varios puntos. Uno de ellos era el convento cercano al campamento. Los demás daban a algunos poblados que pudimos contemplar cuando estuvimos mirando desde uno de los patios.
La mayoría del grupo votó para explorar un poco por el túnel, así que tuvimos que entrar. Todos comenzamos a iluminar con las lámparas de su celular, mientras que Rodolfo y yo sacábamos nuestras lámparas. Como uno de los organizadores no se encontraba con lámpara, nos pidió de favor que le prestáramos una de las nuestras. Cuando caminamos, encontramos muchas cosas, como estantes vacíos, entre otras cosas que no nos detuvimos a mirar. Todo el lugar mantenía un olor a humedad muy desagradable. Estuve a punto de pedirle a Rodolfo que regresáramos, pues a medida que avanzamos el olor era más intenso. Justo cuando me preparaba para decirlo, cuando nos paramos frente a unas escaleras, el organizador, al que le prestamos la lámpara, subió de inmediato. Nos indicó que estábamos justo debajo de la ruina del convento. Subimos y la luz del sol me obligó a cerrar los ojos. Escuché un sonido de asombro proveniente del resto del grupo. Apenas recuperé la vista, supe lo que les había asombrado. Nos encontramos en una habitación sin techo, llena de símbolos extraños, de esos que usan en ritos satánicos. Sobre todo lo que más me impactaba era una imagen de la Virgen, a la que se le habían colocado clavos en los ojos, mostrando un aspecto muy tétrico. Aparte, sobre el piso, vi crucifijos envueltos en alambre de púas. Todo esto lucía aterrador y de mal gusto. El organizador comenzó a platicar de aquel lugar. Funcionó un tiempo como guarida de una secta satánica, que con el paso del tiempo desapareció. Yo le pregunté que si las personas que vivían en los alrededores sabrían algo acerca de lo ocurrido, a lo que él me respondió que la única que vivió en ese lugar durante esta época era una señora de edad que vivía sola con su hijo en una casa junto a la capilla. Deduje que se trataba de la señora que había visto colocando veladoras en la capilla. Seguimos caminando entre las ruinas por el resto de la tarde. Después regresamos al campamento. Sonaba extraño, pero después de haber visto la imagen de la Virgen con clavos en los ojos, comencé a experimentar cierto malestar. Sentía náuseas y no lograba sacarme la imagen de la mente. Rodolfo se dio cuenta de que me sentía mal, así que me pidió que me acostara un rato. Lo hice por un rato. Cuando desperté, las náuseas habían desaparecido y en el horizonte el sol estaba cayendo. Quise caminar para relajarme un poco, así que me dirigí a la capilla, donde me encontré a la señora que vi cuando llegué. Estaba prendiendo veladoras de nuevo. La saludé. Me pidió ayuda para retirar algunos vasos vacíos del altar. Mientras los sustituía por nuevos, me comenzó a hacer plática, y aproveché esto para intentar preguntarle acerca del convento, pues pese a lo que me ocurrió la noche anterior, no dejaba de sentir un enorme interés por conocer la historia de este sitio. La señora se llamaba Petra. Decía que siempre había vivido en ese lugar, que aunque sus hijos le ofrecieron mudarse con ellos, ella siempre se negó, pues se consideraba a sí misma como una especie de guardián de la zona, ocupación que fue heredada por su madre. Yo le pregunté que si ese cargo era solo como heredera de la tierra, a lo que ella me contestó que no era solo eso, sino que la tierra sobre la que fue edificado el monasterio era tierra de poder, lo que hacía muy necesario aplacar a las fuerzas que vivían bajo tierra. Le pregunté sobre cómo actuaban esas formas, a lo que me respondió que el problema en sí no era tanto las fuerzas, sino el tipo de personas y entidades que traía. La interrumpí para preguntarle si por eso era que existía un culto satánico en el lugar, a lo que me respondió que sí, pero que también eran atraídos otros seres, como brujas. Me quedé pensando un par de segundos, y enseguida le pregunté si las brujas no eran personas, a lo que me contestó que no, que a veces aparecían como mujeres, pero que su verdadera apariencia era muy distinta. Quise contarle acerca de lo que vi la noche anterior, mas en ese momento me interrumpió Rodolfo, quien venía para mostrarme que del horizonte llegaba una parvada de pájaros, así que me despedí de la señora Petra. Cuando nos fuimos a dormir, ya pasado la madrugada, me desperté, pues comencé a escuchar como rasguños afuera de la casa de campaña,
Apenas me senté y noté que Rodolfo no se encontraba dentro de la bolsa de dormir. Me puse mi chamarra y mis tenis, salí de la tienda y fuera no lo encontré. Pensé que Rodolfo fue a dirigirse al baño, así que decidí esperarlo sentada en un tronco que estaba justo frente de nuestra tienda. Pasó más de una hora y Rodolfo no regresaba. Me puse de pie y vení con mi lámpara directo a las ruinas, con la esperanza de encontrarlo. Por fortuna lo vi. Estaba de espaldas, no se movía, solo estaba quieto, inmóvil. Intenté hacerlo voltear silbándole, y esto no lo hizo reaccionar, así que lo llamé por su nombre en voz alta. Esto tampoco lo hizo reaccionar, al menos no de la manera que yo deseaba, y al contrario, apenas terminé de gritar su nombre, inmediatamente comenzó a caminar dirección al monasterio abandonado. Sin pensarlo 2 veces corrí hacia él, pero no lo alcancé, pues me encontraba a una distancia considerablemente alejada de él. Vi cómo se adentró en las ruinas, ingresando por uno de los arcos. Me quedé quieta, no deseaba entrar allí, y tampoco quería dejar a Rodolfo. Evalué un momento la situación y al final resolví ir tras él, aunque no iría sola. Regresé con 2 excursionistas extranjeros, quienes accedieron de buena manera a acompañarme. No sé si en verdad no tendrían miedo, o se les daba pena dejarme ir sola. Entramos en las ruinas iluminando todo el área con nuestras linternas. Yo llamaba a Rodolfo en voz alta. Conforme nos íbamos adentrando, yo notaba que los señores se ponían cada vez más nerviosos. Uno de ellos, el que venía de España, se volteaba para iluminar detrás del camino, pues según él escuchaba como si alguien nos viniera siguiendo. Sinceramente su comportamiento me ponía más nerviosa, y cuando me siento así, suelo ser un poco grosera. Fue por ello que me giré y le pedí que si sentía miedo, estaba en todo su derecho de regresar al campamento, que yo seguiría buscando a Rodolfo sola. El hombre se disculpó, pero no regresó al campamento, al contrario, nos motivó a seguir adelante, así que seguimos buscando. Sería por su gestión, pero apenas volvimos al camino y yo también comencé a escuchar que alguien nos seguía. No era un sonido como de pasos, sino como alguien que se arrastra. Esto unido a otro sonido como de pisada de pezuñas de algún animal muy pesado. El miedo me estaba venciendo. Cuando logré ver a Rodolfo, estaba parado frente a una escultura religiosa en ruinas, ya sin forma. Me asustó ver su cara. Ese rostro del que estaba enamorada lucía vacío, mirando hacia la nada, como si algo se hubiera llevado su alma. Intenté llamarle en voz baja, pero no respondía, se mantenía allí inmóvil. Una señora que me acompañaba se me acercó y en voz baja me sugirió que no lo habláramos de golpe, pues si estaba sonámbulo, esto podría hacerle más daño. Yo le dije que nunca lo vi hacer eso anteriormente, y hasta donde le conocía de años de vivir juntos, jamás me dijo que padecía sonambulismo. Agarramos a Rodolfo de los hombros, y él se dejó llevar sin poner resistencia. Durante el camino de regreso, ya no escuché ni las pisadas, ni ningún otro sonido extraño. Tardamos un poco más en regresar, pues íbamos lentos. No entendía cómo fue que Rodolfo hizo todo este recorrido dormido. Era imposible, el camino no estaba muy parejo, era muy desigual, y con algunos agujeros en el suelo. Me ayudaron a colocarlo en la tienda. No comprendía cómo era que no se despertara con tanto movimiento. Le agradecí a los señores por haberme ayudado. Después me metí en la tienda y me quedé sentada, mirando a Rodolfo. Se quejaba mucho y no dejaba de moverse de un lado a otro. Parecía estar teniendo pesadillas. No lograría dormir aquella noche, ni yo, ni nadie en el campamento. Despertó gritando a los pocos minutos. Decía ver una bruja al mismo tiempo que se arañaba la cara. Intenté tranquilizarlo, lo que me costó algo de trabajo. Lo abracé con fuerza, en lo que pasaba su ataque nervioso. Una vez que volvió en sí, le dije que todo había sido una pesadilla, mientras él mencionaba que todo lo que vio parecía tan real. En ese momento no quise preguntarle acerca de lo que vio, pues lo que yo buscaba era que se tranquilizara. Así que en lugar de asediarlo con preguntas, seguí abrazándolo.
De un momento a otro comenzamos a escuchar gritos en el campamento, lo que nos hizo salir de la tienda de inmediato. Tanto alrededor estaba cubierto de una neblina espesa, que nos impedía ver quiénes se encontraban gritando. Rodolfo me apuntó en dirección a la fogata, diciéndome que allí estaban las luces. Uno de los excursionistas corrió hacia nosotros, para indicarnos lo que estaba pasando. Las brujas, dijo, están paradas en círculo alrededor del campamento. Nos acercamos con el resto del grupo. Algunos estaban rezando, mientras que otros lloraban de miedo. Yo me sentía tanto confundida como aterrada, pues desde esa distancia pude ver aquellas brujas de las que hablaban. Aunque no se veían muy claramente, allí estaban sus siluetas, junto a las llamas que vi la primera noche que pasé en aquel lugar. Aunque no eran visibles, les puedo asegurar que mantenían una forma parecida a la de una persona mayor, muy encorvada. No se movían, solo se quedaban quietas, mientras lanzaban unos chillidos horribles. Dudo mucho que alguien lograría resistir aquel sonido sin sentir miedo. Una señora nos pidió que nos uniéramos en oración, pues esta mantendría a raya a las brujas, cosa que hicimos sin dudar. No sé por cuánto tiempo estuvimos orando, porque cuando me di cuenta el sol ya estaba saliendo, logrando que sin las siluetas de las brujas y las flamas se desvanecieran al llegar al alba. De inmediato comenzamos a retirar el campamento. Mochilas en la espalda comenzamos a caminar hacia abajo del monte. Ninguna persona en el grupo dejó de hablar sobre el fenómeno que presenciamos apenas hace unas horas. Yo busqué de inmediato la compañía de la señora, que nos pidió hacer oración, quien caminaba unos cuantos metros detrás de nosotros. Vi que ella estaba rozando las palmas de sus manos, los símbolos que yo noté en los árboles cuando llegamos. Al ver que hacía esto, le pregunté si sabía algo acerca de esas marcas. Ella me respondió que sí, que no todos los símbolos eran iguales, que algunos parecían formar un tetragramatón, lo cual indicaba que ofrecía cierta protección al lugar. En cambio, en otros árboles se encontraba símbolos desconocidos para ella, pero que casi estaba segura de que funcionaban de manera negativa. Quizás fueron tallados por alguna bruja que intentaba invocar al demonio. Bruja. Apenas escuché esa palabra le pregunté que si ella consideraba que aquellas siluetas que vimos en la noche eran eso, brujas. Ella me dijo que sí. Sin embargo, estaba por enterarme de que una bruja no era lo que yo creía, pues yo pensaba que estas eran mujeres que practicaban la hechicería. Incluso le comenté esto directamente, y enseguida me explicó que también este tipo de mujeres son conocidas como brujas, mas no era el caso de las siluetas que vimos, que quizás algunas de ellas fueron humanas en una vida pasada. Desgraciadamente la mayoría de ellas son solo presas de demonios, que pueden tomar la forma que quieran, y solo las utilizan para poseer un cuerpo físico, solo mientras siguen con vida. Ya después solo estarán atados a un lugar del que no pueden salir. Seguimos caminando cuesta abajo, cuando las personas que iban por delante de nosotros hicieron una parada abrupta. Había sonido de sorpresa y asco. Me adelanté para ver qué sucedía. Todos estaban observando un animal muerto, o eso parecía a primera vista, pues su forma era como la de un venado. Sin embargo, cuando vi más detalladamente, noté que su piel estaba cubierta por pelo, y su rostro era algo espantoso. Aunque no soporté mirarlo por largo rato, casi puedo jurarles que ese rostro era mezcla entre un ciervo y un ser humano. Esa abominación lanzaba unos chillidos horrendos. Escuché a la señora que me habló sobre las brujas gritar: brujería. Esto es obra de brujería. La gente comenzó a correr, lo que le costó la caída a más de una persona. Aunque esto no nos frenó, lo que queríamos todos era dejar atrás esas espantosas chillidos. Llegamos pronto a nuestros vehículos. Al abordarlos, todos le pedimos a los organizadores que nos fuéramos directo a una ciudad habitada. No deseábamos volver a saber nada de aquel lugar. Todo el camino noté raro a Rodolfo, como perdido en su mirada. Le hablaba y tardaba algo de tiempo en responderme. Quizás suena algo exagerada, pero él no es así. Su carácter es muy bien alegre, muy platicador, incluso bromista. En cambio se mostraba frío, como si su mente estuviera en otro lado.
Regresamos a Durango, de inmediato sin ningún inconveniente. Quisiera decirles que la historia acaba aquí, mas no fue así. Tal como les dije, Rodolfo se mostraba extraño, y no solo eso, le comenzaron a ocurrir cosas espantosas, de las que yo mismo fui testigo. Para empezar, no hubo noche en que no tuviera pesadillas. Siempre me despertaron sus gritos. Siempre me contaba que veía los espectros de brujas que querían hacerle daño. Yo siempre intentaba tranquilizarlo. Sin embargo, cada noche era lo mismo. Después comenzó a gritar siempre que estaba solo. No toleraba verse al espejo, lo que le llevó a dejarse la barba larga. Mencionaba que su reflejo no respondía a sus movimientos, cosa que yo no pude comprobar. También comenzó a experimentar una temporada de mala suerte. Tuvo un par de accidentes en coche. Lo despidieron de trabajo sin justificación. Solía decirme que casi siempre previo a que le ocurriera algo malo, solía ver que ya sea una ventana o en la lejanía, una silueta coronada con llamas de fuego, muy semejante a la que vimos en aquella incursión. Nos desesperamos ante la situación, por lo que buscamos ayuda. Fuimos con un par de curanderas, y aunque siempre seguíamos sus tareas, jamás conseguimos un buen resultado. Al contrario, las cosas empeoraron a tal punto de que a veces veíamos las mismas siluetas del convento en medio de la habitación. Aunque eso solo pasaba cuando Rodolfo estaba conmigo, pues un par de veces que me tocó estar sola no vi nada. Todo el día pasaba normal. Por consejo de una compañera de trabajo, fuimos a dar un consultorio de un parapsicólogo, quien después de analizarnos, dijo que un ente parasitario entró al cuerpo de Rodolfo. Para terminar con este ente, nos dio una serie de instrucciones antes de volver a consultarlo. La primera a conseguir era una lámpara de aceite, no cualquiera, era especial para aceite sacro. Me costó algo de trabajo conseguirlo. De hecho, tuve que ir a un mercado de esos donde venden hierbas y cosas de santería. Sentí vergüenza al ir a buscarlo. Pensaba que todas las personas me miraban. Lo segundo a conseguir era aceite bendito. Para conseguirlo me dirigí a una tienda de artículos religiosos. Compré el aceite y después me metí a misa. Según me indicó el parapsicólogo, era necesario que el aceite fuera bendecido ante el Santísimo. Me quedé a misa, y al final, cuando el padre se acercó a bendecir las cosas, me vio con la bolsa de aceite y me miró raro. Se acercó a mí para pedirme que lo esperara un poco. Me quedé sentado en una banda con algo de vergüenza, aunque no tenía sentido sentirla, pues realmente no estaba haciendo nada malo. El padre me preguntó sobre el uso que le daría el aceite. Le conté la historia. Me escuchó sin interrumpirme, aunque no sé si me creyó, pues al final me dijo que esperaba que no lo fuera a utilizar para hacer brujería. Le respondí que no, y me alejé rápidamente. Lo último que teníamos que hacer era acudir de nuevo y llevarlo todo. Así lo hicimos. Encendimos la lámpara y el parapsicólogo comenzó a realizar una oración. Después le pidió a Rodolfo que se sacudiera todo el cuerpo. Comenzó por los pies y al final por la cabeza. Una vez que empezó a hacer esto, la lámpara comenzó a soltar mucho humo. Quizás no me crean, pero les juro que el humo tomaba formas. Se veía la cara del diablo. Cuando el aceite se agotó, el parapsicólogo nos indicó que podíamos irnos. Después de ese ritual, todo volvió a la normalidad. Ya no hemos vuelto a salir de viaje, aunque sí tenemos planeado algunos. Por supuesto que ahora viajaremos con protección, pues no sabemos qué cosas se pueden esconder en otros lugares. No quiero ni pensar qué es aquello, de que se esconden esas ruinas del convento. A veces pienso que las apariciones de brujas eran solo la punta del iceberg. También no puedo evitar pensar que es que quizás Doña Petra sí era en realidad una guardiana de aquella fuerza sobrenatural, cuya función era la de mantener a raya la maldad, pues apenas dejó el lugar comenzaron las apariciones de manera más fuerte. Hasta la fecha no he vuelto a investigar la localización del convento, pues ni de broma siento ganas de volver. ¿Quién sabe de qué sería capaz esa maldad si un simple parásito ocasionó que se le ocurrieran cosas horribles a mi pareja? No quiero ni pensar quién habría sido capaz de haber creado aquella abominación.
que vimos en medio del camino. Esta fue mi historia y les recomiendo que siempre que vayan a viajar, no solo lleven cosas necesarias, sino también algo de protección espiritual.